El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos todos una vez más a Diálogo Mayor, este programa de análisis, debate y opinión para todos los colombianos. El río Bogotá, hoy será nuestro tema, un tema fundamental. Ustedes saben que en Diálogo Mayor nos interesan todos los temas de orden ambiental, de orden mundial, local y regional. ¿Qué pasó con el río Bogotá? ¿Lo hemos olvidado? ¿Hasta dónde lo hemos recuperado? ¿Cómo le volvemos a dar vida al río Bogotá? Fundamental, tema de primer orden. Y para este tema hemos traído pues nada menos ni nada más que al doctor Néstor Guillermo Franco. Él es director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR. Bienvenido, doctor, nos encanta que esté en Diálogo Mayor. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos aquí al doctor Néstor, quien nos va a ilustrar qué ha pasado con el río Bogotá. Vamos a intentar entender la situación del río actualmente, los planes de recuperación del río para hacerlo un río con vida y por supuesto las recomendaciones fundamentales. Doctor, cuéntenos y cuéntele a los televidentes dónde nace el río Bogotá, dónde discurre, en dónde nace y en dónde termina su cauce. Sí, el río Bogotá es el tercer río más importante desde lo urbano a nivel nacional. Es un río de 342 kilómetros, un poco más, que nace en el norte del departamento de Cundinamarca, en el páramo de Huacheneque, vecino a Villapinzón. Discurre 46 municipios a lo largo y ancho de su cuenca y al discurrir por ellos, incluida la ciudad de Bogotá, muere finalmente en el río de la Magdalena, a la altura de Girardot. La importancia de este río se puede mirar por números. Es un río que le presta servicios ecosistémicos a más de 10 millones de habitantes, incluidos los 8,5 que viven en Bogotá. Es un río en cuya cuenca se genera el 30% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Es un río que compromete no solamente al territorio cundinamarqués, sino que por cuenta de su estado compromete también al río de la Magdalena. El mayor contaminante del río de la Magdalena es el río Bogotá, de forma tal que cualquier esfuerzo que hagamos desde lo local para lograr sanear el río Bogotá va a repercutir directamente en el río de la Magdalena y a renglón seguido, como usted lo mencionaba, va a beneficiar las condiciones en que el río de la Magdalena desemboca en el Océano Atlántico. Perfecto. Doctor, son más de 300 kilómetros de río, 46 municipios y 10 millones de personas. Estamos hablando de cifras importantes. Cuéntenos y cuéntele a Colombia cuándo y cómo empezamos a contaminar el río Bogotá. Comenzamos con la misma historia de todas las grandes ciudades del mundo y de casi todos los centros urbanos a nivel nacional, y es entender, lamentablemente por cuenta de nuestros antepasados, estamos hablando de hace 200 años, 300 años, que los ríos podían convertirse tranquilamente en el sistema de alcantarillado abierto de las ciudades que crecían al lado de los ríos. Las grandes ciudades crecieron al lado de los ríos por dos necesidades: por la necesidad de captar agua para su consumo y por la necesidad de poder verter las aguas después de usadas. Ese concepto equivocado de que los ríos eran las alcantarillas abiertas fue lo que propició que solamente hasta mediados del siglo pasado, en los años 50, se hablara por primera vez de manera seria sobre la necesidad de descontaminar el río Bogotá o de garantizar que las aguas residuales domésticas que generamos todos los ciudadanos sean tratadas antes de llegar al río Bogotá. Tardamos del año 50 del siglo pasado hasta finales de los años 90 para poder tener la primera planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, esa misma conducta se replica en Cali, en Medellín, en Cartagena, en todas las grandes ciudades, muchas de las cuales solo hasta ahora estamos resolviendo el tema
del tratamiento de aguas residuales. Mientras yo hablo acá en este programa, todos los bogotanos estamos generando 15 metros cúbicos de agua residual por segundo. 15 metros que se van directamente al río Bogotá, altamente contaminadas y que generan el nivel de contaminación que hoy día tiene el río Bogotá. Doctor, muy brevemente, entiendo que desde su nacimiento en Villapinzón, a los pocos kilómetros, tenemos un tema de curtiembres que se han vertido aguas directamente contaminadas al río y el discurrir se ha ido moviendo ya cuando entra a Bogotá, donde llega al tope de su contaminación. Ese tránsito viene a mejorarse al final del cauce cuando va llegando hacia Girardot y va haciendo desembocadura, ¿o no? No, internacionalmente hay una escala de 1 a 8 para valorar la calidad de agua que pasa por los ríos. En Guacheneque arrancamos con grado 1 y después de grado 1 muy poco, que es la más pura que se tiene en su nacimiento, a los pocos kilómetros ya comienza a recibir la primera descarga por cuenta de las actividades domésticas de Villapinzón, municipio que carece de planta de tratamiento para sus aguas residuales domésticas, y también recibe, como no de ahora, sino desde hace unos 80 años, todas las residuales industriales derivadas de la actividad del curtido de cueros. En Villapinzón y en Chocontá se establecieron desde mediados del siglo pasado unas familias dedicadas a curtir el cuero, una actividad febril de pequeña intensidad, pero que usa altos químicos, y por utilizar altos químicos en su procedimiento, esos químicos terminan siendo vertidos al río, químicos que son altamente peligrosos. Y la cuenca alta del río Bogotá, esto desde el nacimiento hasta Chía, sigue siendo impactada por la presencia de muchas industrias que se han asentado en la zona, últimamente muchas de ellas ya con sistemas de pretratamiento, pero seguimos con la contaminación. En Bogotá recibe la carga mayor y en Girardot recibe otra carga adicional porque Girardot como centro turístico tampoco tiene planta de tratamiento, de forma tal que el agua que llega a la Magdalena es agua altamente contaminada. Perfecto, un tema de primer orden y un tema clarísimo. Hemos históricamente contaminado nuestro río Bogotá. Vamos al primer corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. No se vayan. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Las Deportivas es un juego novedoso en el cual pronosticas el resultado final de 14 partidos de fútbol previamente seleccionados. La forma de jugar es por medio de un tarjetón, donde encontrarás una grilla que contiene los partidos seleccionados y donde podrás pronosticar si el encuentro lo gana el local, el visitante o si el partido queda en empate. Para consultar los resultados, solo debes ingresar a www.lasdeportivas.com.co o descargar nuestra app de iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter o revisar en los puntos de chance autorizados del país si eres el gran ganador. Autoriza con juegos. El libro recomendado de la semana es Derecho e Innovación Ambiental. Esta obra recoge diversos puntos de vista acerca del rol de la innovación ambiental como eje motor de las políticas públicas tendientes a fomentar la sostenibilidad y a reducir el impacto ambiental. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Hoy un tema fundamental, recuperación del río Bogotá. Doctor Franco, quisiéramos conversar y continuar con esta última respuesta que a mí me parece importante y no queremos cortarla, y es, ya tenemos claro que el río nace con aguas cristalinas, con un nivel de contaminación mínimo, aguas puras, y que se nos va moviendo hasta niveles de 6, 7 y 8. Ese movimiento del río y esa contaminación, además de lo que provoca el vertimiento de materias no tratadas, de metales, de residuos, etcétera, etcétera, también tiene que ver con que el río se mueve poco, desciende poco. ¿Qué ha pasado ahí? La estructura del río está fragmentada en una cuenca alta que tiene una buena caída y que ayuda para la oxigenación. Pero la cuenca media, que es justo el frente de la ciudad de Bogotá, es como una mesa de billar. Muy plana. Y el río se ralentiza, se vuelve muy lento
Y esa lentitud, si se le agrega la cantidad de sedimentos que va tapando o va colmatando el vaso del río, pues reduce sustancialmente su velocidad. Y por esa ausencia de velocidad, el oxígeno disuelto también desaparece y se nos genera ese grado 8 de alta contaminación que solo en la llegada del Salto de Tequendama, gracias a la caída que tiene el Salto, logra una autodepuración que ayuda mucho para que las consecuencias de esa alta contaminación no sean tan duras en la cuenca baja. Si no tuviéramos la caída del Salto del Tequendama, los daños serían absolutamente mayores para la cuenca baja. Gravísimo. Usted dio un dato, doctor, que nos preocupa. El río Bogotá hoy es el río que más contamina el gran río Magdalena. ¿Eso es cierto? Sí, sin duda alguna, porque somos 10 millones de habitantes en una sola fuente, vertiéndole todas nuestras aguas residuales al río de la Magdalena. Bueno, pues quedó clarísimo. El río lo tenemos en una situación complicada. Ahora, acciones, doctor. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se debe hacer? ¿Y cuáles son las medidas urgentes para salvar el río Bogotá? Para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca fue absolutamente claro que hay que solucionar 3 problemas. La cantidad de agua que discurre por el río, la calidad del agua que le llega al río Bogotá y el sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia su río Bogotá. En el tema de la cantidad de agua, tenemos que en el año 2010-2011 solamente podía discurrir por el cauce del río 100 metros cúbicos por segundo. De esos 100 metros cúbicos por segundo, el pico más alto del invierno fueron 130, que fue lo que produjo todo el desbordamiento del río con las consecuencias que todos conocemos del 2010-2011, por lo que se tomó la decisión de hacer una intervención hidráulica, una adecuación hidráulica de río en la cuenca media, pasar el cauce del río de 30 metros a 60 metros. Ampliar el cauce. Ampliar el cauce a 60 metros, limpiar el vaso del río que estaba totalmente colmatado. Hemos sacado 6 millones de toneladas de basura. Encontramos desde camas, sanitarios, lavadoras, estufas, sofás, todo lo que usted necesite para amoblar un apartamento estaba en el lecho del río. ¿Y por cuenta de quién? De los bogotanos que hemos actuado de esa manera absolutamente maldadosa frente al río Bogotá. Esa intervención hidráulica ya la ejecutamos, fueron 58 kilómetros, vamos a llegar a 68 kilómetros desde Soacha hasta Calle 80, está totalmente intervenido, compramos 6 millones de metros cuadrados de tierra para convertir esa zona aledaña del río en el más importante parque lineal que va a tener Bogotá y que va a tener el país. Con eso solucionamos el primer problema, la cantidad de agua que puede discurrir por el río Bogotá. Pasamos de 100 metros cúbicos a 200 metros cúbicos por segundo, con lo cual garantizamos unos periodos de retorno de 500 años. Esto significa que en un invierno fuerte como el que tuvimos en el 2011 o más fuerte, el de 2011 llegó a 130 metros cúbicos por segundo y generó desbordamiento. Hoy día el río tiene capacidad para soportar 200 metros cúbicos por segundo, que es un escenario bastante favorable para garantizar que no se vuelvan a repetir fenómenos de inundación o desbordamiento. El segundo problema es la calidad del agua que le entra al río Bogotá. Hoy día las aguas residuales de los bogotanos están llegando al río Bogotá por el río Salitre, por el río Fuchi, por el río Tunjuelo, que a su vez son alcantarillas a cielo abierto. Frente a ello, ¿qué hicimos? Un acuerdo con el Distrito Capital para que el distrito construya los interceptores de forma tal que ni el Fuchi, ni el Tunjuelo, ni el Salitre sean receptores de aguas residuales, sino que sean conducidos por unos túneles subterráneos, unos túneles que ya están construidos. Estos túneles han de llegar a la Petar Canoas. Y el tratamiento de las aguas tendrá que estar garantizado con la ampliación y optimización de la planta de tratamiento del Salitre, obra que vale 430 millones de dólares, obra que ya fue licitada, obra que ya fue contratada, obra que ya fue iniciada y que en estos momentos se encuentra por cuenta de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en tarea de construcción para que en un horizonte de 4 años tengamos una planta de tratamiento secundario en el punto de Salitre para tratar todas las aguas residuales de los bogotanos que vimos de la 220 a la 26. Entre tanto, el Gobierno Nacional y la empresa Acueducto y el Distrito Capital tienen que hacer cierre financiero para construir la segunda planta, que es la planta de Canoas, que tratará las aguas de todo el resto de la ciudad, incluida la ciudad de Soacha. Si logramos la construcción de estas 2 plantas en el horizonte del 2023, podemos garantizar de que la descontaminación de la cuenca media se ha dado de manera efectiva. Y en paralelo, hoy día la corporación está construyendo y cofinanciando 20 plantas de tratamiento a lo largo y ancho de la cuenca del río Bogotá, con lo cual se garantiza que muchos de los grandes municipios puedan contar
con un sistema de tratamiento de residuales que impida seguir contaminando el río Bogotá. Doctor, muy bien, muy claro. Podemos decir entonces que esta intervención fue fundamentalmente en la cuenca media, que es donde más contaminamos, es decir, Bogotá, Soacha, Bosa y todo el discurrir de la ciudad es la que ha contaminado. Si hoy hiciéramos una medida precisa del río, de esos 8 niveles de contaminación tan altos, hoy en este momento, ¿en qué está el río? Hoy estamos en un grado 7 y siempre subiendo a 8, por una sola razón, porque la adecuación hidráulica va encaminada a la mitigación del riesgo por desbordamiento. Pero para mejorar la calidad del agua, no basta con que el río corra más rápido, sino con que garanticemos que no le entremos aguas residuales domésticas. Mientras las dos plantas no estén construidas y puestas en funcionamiento, seguirá. El río Bogotá va a seguir teniendo problemas de contaminación. Perfecto. Una cosa muy breve, doctor, antes de escuchar a nuestros ciudadanos, que nos parece muy importante que los habitantes de estas zonas aledañas al río, en Bosa, en Soacha, etcétera, etcétera, nos cuenten cómo han visto esa transformación del río. Pero un tema muy importante. Si hiciéramos medidas en el nacimiento del río, en la cuenca alta, en la cuenca media y en la cuenca baja, es decir, en su desembocadura, en un promedio, ¿cómo se nos maneja hoy el río en términos de contaminación? En términos de contaminación, en el nacimiento estamos en grado 1, grado 2, en Bogotá estamos en grado 8, o sea, todo el frente de Bogotá está en grado 8, parte de la cuenca baja antes de llegar a Pulo está en grado 6 y ya cuando llega a Girardot pasa nuevamente a grado 8, por lo que le mencionaba, la ausencia de una petara en Girardot que garantiza el tratamiento de las residuales de 100.000 habitantes que allí viven. Perfecto, pues todo esto que nos ha contado el director de la CAR, vamos a verlo y escucharlo directamente en los pobladores de una parte del río, sobre todo en la cuenca media, es decir, Bogotá, digamos. ¿Cómo han vivido esta transformación del río Bogotá? Y luego hablaremos cuándo esperaremos, doctor, un río en condiciones, un río con vida. Vamos a escuchar a nuestros habitantes y ya volvemos con ustedes. Bueno, el río Bogotá antes era muy contaminado, su agua era muy espesa, eso parecía casi petróleo. Los olores muy, o sea, penetrantes. A las casas llegaba y eso no salía de las casas ese olor, se impregnaba en la ropa, eso quedaba oliendo uno, era impregnado el olor. Los vectores, los mosquitos, los zancudos eran dentro de las casas permanentemente. Las ratas, los roedores también eran, pero directo a las habitaciones, a las residencias de los habitantes aquí del barrio. Era pésimo, pésimo. Aquí llegaban hasta cadáveres de personas, llegaban acá y aquí se estacionaban. A veces era muy difícil rescatarlas. Animales, los animales también muertos llegaban acá. Y era por la maraña que había antes, unos pastos grandísimos, entonces ahí era muy difícil descontaminar eso. El antes del río Bogotá era bastante dispendioso porque pues alrededor de todo lo que tenemos acá teníamos un asentamiento urbano que nos generaba pues mucha problemática en el sentido de que no se podía hacer las adecuaciones pertinentes para la seguridad del barrio y también los mismos habitantes que estaban no podían adecuar sus propias casas. El día de hoy, pues como ustedes mismos lo pueden corroborar, pues ha sido totalmente diferente. Hoy gozamos de una seguridad en cuanto al tema de la prevención del desbordamiento del río Bogotá. Y bueno, ya no tenemos todas las casas o digámoslo en cierta forma, los ranchitos que existían alrededor de este jarillón en unas condiciones que no eran las más apropiadas para el ser humano. Hemos escuchado a los habitantes que viven el río Bogotá. Vamos en nuestro siguiente corte de comerciales a escuchar algunas recomendaciones cómo salvamos al río Bogotá. No se vayan, ya regresamos.
Cuando compras un chance o la Lotería de Bogotá, aportas recursos a la salud de los bogotanos y cundinamarqueses. Realiza tu apuesta en un punto de venta Paga Todo, la red multiservicios más grande de Bogotá y Cundinamarca, o con una vendedora de confianza. Vea los sorteos de El Dorado por el Canal 1 de lunes a sábado a las 11 a.m. y a las 3:30 p.m. Los domingos a las 7:25 y los festivos a las 7:30 p.m. Supervisa Lotería de Bogotá. ¿Soñaste con ser millonario? Ahora es posible con la estrella de la suerte, la estrella que cumple tus sueños, la estrella de la Lotería del Cauca. Doblamos a 3.000 millones de pesos el premio mayor, un super seco millonario por 300 millones de pesos, 19 premios secos y 179 chances patojo para que cumplas tus sueños. Para ganarla hay que comprarla. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Paga Todo, la red multiservicio más grande de Bogotá y Cundinamarca. Juegos de suerte y azar, recargas, pagos y recaudos, servicios. Juega tu chance en Paga Todo con el sorteo del Dorado y no te pierdas la transmisión de todos los sorteos de El Dorado por el Canal 1, de lunes a sábado a las 11 a.m. y a las 3:30 p.m. Los domingos a las 7:25 p.m. y los festivos a las 7:30 p.m. Supervisa Lotería de Bogotá. Continuamos en Diálogo Mayor. Hoy el tema central, recuperación del río Bogotá. Doctor Franco, quisiéramos saber qué hay que hacer, qué debemos hacer los bogotanos especialmente, que somos los grandes contaminantes del río, ya hablamos de las plantas residuales, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer en términos de conciencia ciudadana y qué está haciendo en este momento la CAR, Cundinamarca y el Estado para este tema tan importante? Sí, lo primero es que el bogotano de a pie tiene que hacer un reconocimiento respecto a que ha tenido un comportamiento absolutamente equivocado frente a su río. Muchos de los bogotanos ni siquiera saben que tienen río. Hemos actuado de manera displicente, actuamos de manera desordenada, tenemos unas prácticas de consumo absolutamente irresponsables. No es un honor para una ciudad tener una gran planta de tratamiento de aguas residuales, eso no es un índice de desarrollo, es todo lo contrario. Tener una gran planta de tratamiento de aguas residuales significa que estamos generando muchas aguas residuales. Los ciudadanos podemos, desde nuestra casa, desde nuestra empresa, desde nuestra oficina, desde nuestro sitio de estudio, tener prácticas responsables con el medio ambiente encaminadas a reducir consumo y a generar menos agua residual. De nada sirven las obras civiles si no generamos sentido de pertenencia del ciudadano hacia su río. Como pasa en otras grandes ciudades del mundo donde el río es el eje estructurante de la vida cotidiana, queremos que los bogotanos se den cuenta que tienen un nuevo río, que lo vamos a recuperar, que lo estamos recuperando, pero que lo más importante es que hay que aprender a quererlo y esa querencia no la podemos construir desde la entidad pública, sino que tiene que nacer en el corazón de cada familia y entender de que el río es la garantía para las generaciones futuras. Doctor, muy bien, muy claro. ¿Cuándo podríamos soñar los bogotanos y los que estamos hoy actualmente en la ciudad de Bogotá, habitándola, viviendo, trabajando en ella? ¿Cuándo pudiéramos soñar con un río, digamos, con unos niveles de contaminación, ojalá fuera de 1, pero digamos de 3, de 4 niveles de contaminación? La meta de la Corporación Autónoma Regional es que el río adquiera esas condiciones en el año 2023, siempre y cuando construyamos Petar-Cánovas. Empero, la cuenca media hoy día ya no tiene ni los olores fétidos de antaño, ni la imposibilidad de navegarla. De hecho, hoy día estamos haciendo navegaciones técnicas a lo largo de la cuenca media del río Bogotá. Invitamos a los ciudadanos a que se paren en el puente de calle 80, en el puente de calle 13 y puedan observar la nueva geoconformación del río y que se arriesguen a caminar el río por el sendero que ya tenemos construido y al cual lo estamos habilitando con condiciones de seguridad para que entendamos lo importante de este río y lo importante de poder entre todos mantenernos en la línea de recuperación. Tengo firmados 5 convenios con las alcaldías de Bosa, Suba, Engativá, Kennedy y Fontibón para que las mismas juntas de acción comunal sean las que hagan la labor de cuidado del paisajismo. Hemos sembrado 150.000 especies allí a la vera del río Bogotá, que necesitamos que sean protegidas y que sea la misma comunidad la que le haga labor de jardinería, de cuidado y de custodia. Ahora, además de cuidar el río por un principio y un derecho medioambiental que nos toca a todos los colombianos, ¿por qué no asociamos muy brevemente, doctor, esa relación
entre un río con vida, un río limpio y los niveles de productividad de estos municipios. Es decir, es que debemos asociar un río con vida, con oxígeno, y la productividad de estos 46 municipios que van acompañando al río, o el río los va acompañando. Productividad y saneamiento del río, ¿cómo lo podemos ahí asociar? Un río recuperado como el río Bogotá incidirá notablemente en el relanzamiento de una cantidad de municipios que están hoy postrados por la ausencia de agua limpia. Los municipios de la zona del Tequendama, estoy hablando de La Mesa, de Mesitas, de Biotá, de Girardot, de Apulo, de Tocaima, son municipios que no pueden tomar agua del río para actividades agropecuarias porque son aguas altamente contaminadas. El solo hecho de descontaminar la cuenca media va a repercutir en la posibilidad de que todas aquellas comunidades puedan usar el río en los servicios ecosistémicos multipropósitos que se tienen. Pero doctor, ¿nosotros estamos regando parte de nuestros cultivos con aguas del río Bogotá? Lamentablemente en cuenca media hay ganaderos que perseveran en meter las vacas al borde del río para brevar a sabiendas de que esa agua no puede ser consumida por los animales y tampoco utilizada para actividades de agricultura. Pero en la cuenca media y en la cuenca baja, por fuerza de las circunstancias de subsistencia de muchas familias, hay algunas que todavía toman esa agua para hacer riego. Nosotros estamos en el propósito de descontaminar el río, pero el mayor propósito es que la gente entienda que la productividad de toda la región se dispara sustancialmente si logramos tener un río limpio y una agua sana. Perfecto, muy interesante. Creo que hay unas conclusiones, si me permiten, y es una luz de esperanza. Si hablamos del 2023, contar con un río saneado, con un río que respira vida, que nos sirve a los bogotanos y por supuesto que les sirve a toda Colombia y al paisaje y a la humanidad. Yo creo que estos son parte, digamos, de las conclusiones y de las responsabilidades mutuas del sector público, sector privado y por supuesto de la ciudadanía. Recuperar nuestros ríos y especialmente el río Bogotá como el más contaminado del país es una responsabilidad de todos los colombianos. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias a ustedes, a nuestro invitado. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en Diálogo Mayor. Es un tema de primer nivel y seguiremos tratando los temas ambientales porque sé que a todos los colombianos nos interesan y aquí en Diálogo Mayor son temas prioritarios. No nos dejen de ver, estamos todos los jueves en este horario y en las redes sociales muy pendientes de ustedes. Una feliz noche para todos y hasta una próxima emisión.